Well, I got some good news just before our service. Bueno, tengo algunas buenas noticias antes de nuestro servicio. This has nothing to do with what I'm going to preach tonight. Y esto no tiene nada que ver con lo que voy a predicar en esta noche. But the United States government, Pero el gobierno de los Estados Unidos, in their wisdom, en su sabiduría, has decided that I don't have to get a COVID test before I go home. ha decidido que no tengo que obtener una prueba para el COVID para regresar a mi país. And I'm very happy about that. Y estoy muy contento con eso. Because the last time I was in South America, I think I had about 5 different COVID tests. Porque la última vez que estuve en Sudamérica creo que tuve como 5 pruebas de esas. And one is too much. Y una es demasiado. But let's get more to the point. Pero vayamos al grano aquí. In the 2 hours I have with you this evening, En las 2 horas que tengo con ustedes en esta noche, I'm going to address the subject of the regulative principle. voy a abordar el tema del principio regulador. And specifically, worshiping God according to the regulative principle. Y de manera específica, cómo adorar a Dios según el principio regulador. Okay. There we go. Okay. And I'm going to address the question of worshiping God according to this principle Y voy a abordar la pregunta de cómo adoramos a Dios según este principio, by addressing several questions. abordando a su vez varias preguntas. 2 in the first message Las 2 primeras en el primer mensaje and 2 in the second y message. las otras 2 en el segundo mensaje. The 4 questions will be these. Y estas serán las 4 preguntas que veremos. What is the regulative principle? ¿Qué es el principio regulador? Why is there a regulative principle? ¿Por qué hay un principio regulador? And then in the second message, Y en el segundo mensaje, what is the proof of the regulative principle? ¿cuál es la evidencia del principio regulador? And then what are the limits of the regulative principle? Y luego, ¿cuáles son los límites del principio regulador? So first of all then, what is the regulative principle? Así que, en primer lugar, ¿qué es el principio regulador? Now I know those words regulative principle sound big and scary. Ahora, yo sé que esas palabras, el principio regulador, suenan espeluznantes. But actually, they are very important, and I want to help you understand them this evening. Pero de hecho son muy importantes y quiero ayudarles para que las entiendan en esta noche. Well, the idea of the regulative principle of worship La idea del principio regulador de la adoración is embedded deep in the Reformed tradition, está plasmada en lo más profundo de la confesión de fe, tradición reformada. and grows out of the basic principle of sola scriptura, Y surge del principio básico de la sola escritura or scripture alone. o la sola escritura. And this application of scripture alone Y en esta aplicación de la sola escritura, as the governing rule of worship como la regla que dirige toda nuestra adoración, is explained in chapter 22, paragraph 1 of the Confession. se explica en el capítulo 22, párrafo 1 de la Confesión de Londres. Go ahead and read that paragraph. Pero el modo aceptable de adorar al Dios verdadero fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Both those who mock and deny the regulative principle Y tanto aquellos que se burlan y rechazan el principio regulador, and those who defend it como aquellos que lo defienden, recognize that it means that the church and its worship
reconocen que esto significa que el principio en la iglesia is governed by a different standard than the way our general conduct in the world is governed. o que la reunión formal de la iglesia se gobierna de una manera distinta a toda nuestra conducta en el mundo. The deniers of the regulative principle Aquellos que niegan el principio regulador think that it's ridiculous to say creen que es ridículo decir that our conduct in the church is governed differently than our conduct in the world. que nuestra conducta en la iglesia se regula de una manera distinta a nuestra conducta en el mundo. And for this reason, they reject it. Y por esta razón ellos lo rechazan. They say something like this. Ellos dicen algo como esto: In the world, God gives us certain laws, en el mundo Dios nos da ciertas reglas and as long as we don't break them, we're fine. y siempre y cuando no las quebrantemos, estamos bien. Within those laws, we can do anything we please. Dentro de esas reglas podamos hacer lo que a nosotros nos plazca. But the one who denies the regulative principle Pero aquellos que niegan el principio regulador thinks that this same rule and principle must apply in the church. dirían que la misma regla debería de aplicarse en la iglesia And that there's a different rule for the church than for our conduct in the world, y que si hay una regla diferente de nuestra conducta en la iglesia y nuestra conducta en el mundo, well, they think that's ridiculous. ellos creen que eso es ridículo. Mark Driscoll once said, Mark Driscoll dijo una vez: "What I don't understand lo que yo no entiendo was why we treat 1 hour a week by a certain set of rules es por qué tratamos una hora a la semana con una serie de reglas and the other 167 hours of the week by a different set of rules." y las otras 167 horas de la semana con un conjunto de reglas diferentes. And so he denied the regulative principle. Y él negó así el principio regulador. But the defenders of the regulative principle of worship Pero los defensores del principio regulador de la adoración admit that there is this difference admiten que existe esta diferencia between life in the world and life in the church and its worship. entre la vida en el mundo y la vida en la iglesia y la adoración. Listen to what Derek Thomas, the well-known Reformed theologian, says about this. Escuchen lo que dijo Derek Thomas, el teólogo reformado popular. Go ahead. Ninguna medida de discusión teológica sobre lo que se denomina adoración, considerada de manera amplia y estrecha, puede superar el momento definible, indicado por un llamado a la adoración, en el que el pueblo del pacto de Dios se reúne y ya no se permite hacer ciertas cosas que en otro caso serían legítimas. Now you understand what Thomas and Terry Johnson are saying. Pueden entender lo que dice aquí Derek Thomas y Terry Johnson. We ought to do everything we do to the glory of God, right? Debemos hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios, ¿cierto? All of life in that sense should be a kind of worship. Toda la vida en este sentido debería ser un tipo de adoración. But that doesn't mean that everything we can do to the glory of God in the rest of life Pero eso no significa que todo lo que podemos hacer para la gloria de Dios en el resto de nuestra vida we can do in worship. lo podamos hacer en el momento de la adoración. We ought to dig ditches to the glory of God. Debemos cavar hoyos para la gloria de Dios. We ought to fly kites to the glory of God. Debemos volar cometas para la gloria de Dios. We ought to bathe our children to the glory of God. Y debemos bañar a nuestros hijos para la gloria de Dios. We ought to play soccer to the glory of God. Debemos jugar fútbol para la gloria de Dios. And we ought to shoot jump shots to the glory of God. Y debemos hacer buenos tiros para la gloria de Dios. But that doesn't mean that we should do those things in worship. Pero eso no significa que podamos hacer esas cosas en la adoración. Worship is different. La adoración es diferente It is governed by a different principle. y se gobierna por un principio distinto. We may not do in worship everything we may do in the world to the glory of God. No podemos hacer en la adoración todo lo que hacemos en nuestra vida para la gloria de Dios. But this difference between the world and the church seems wrong and unreasonable to many people. Pero para muchas personas esta diferencia entre el mundo y la iglesia parece algo incorrecto. Why should there be such a difference, they ask. ¿Por qué debería haber una diferencia así? Ellos
Se preguntan. Well, I think that's a very good question that deserves a very good answer. Y yo creo que esa es una muy buena pregunta que merece una muy buena respuesta. And it brings us to our second question this evening. Y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta en esta noche. Why is there a regulative principle of worship in the church? ¿Por qué hay un principio regulador de la adoración en la iglesia? What is the reason? What is the reason for conduct in the church having to be different than conduct in the world? ¿Cuál es la razón para que nuestra conducta en la iglesia tenga que ser diferente a nuestra conducta en el mundo? The answer doesn't seem obvious to those who deny the regulative principle, La respuesta no parece evidente para aquellos que niegan el principio regulador, but it ought to be. pero debería de serlo. The reason for the regulative principle La razón del principio regulador is that the church is different than the world. es que la iglesia es diferente del mundo. It is that the church is holy in a way that the world is not. Es que la iglesia es santa de un modo en el que el mundo no lo es. And there are three key passages that show this clearly in the New Testament. Y hay tres pasajes clave que nos muestran esta diferencia en el Nuevo Testamento. And we studied the first last night, Estudiamos uno de ellos la noche anterior, but we need to look at it again tonight. pero necesitamos verlo de nuevo. It is 1 Timothy 3:15. Es primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. It reads as follows: I write so that you will know how one ought to conduct himself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. Y dice lo siguiente, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Paul stresses the unique identity of the church here. Pablo enfatiza aquí la identidad única de la iglesia. The family is not the house of God. La familia no es la casa de Dios. The state is not the house of God. El Estado no es la casa de Dios. Both are instituted by God, Ambos fueron instituidos por Dios, but they are not the house of God nor the church of the living God. pero no son ni la casa de Dios ni la iglesia del Dios viviente. But the church has this unique identity, El hecho de que la iglesia tenga esta identidad especial and therefore it shouldn't surprise us that a unique conduct is required in the church. nos lleva a pensar de manera lógica que se requiera una conducta diferente de nuestra parte en la iglesia. Paul wrote to Timothy so that he might know how to behave in church. Pablo le escribió a Timoteo para que él supiera cómo debía comportarse en la iglesia. Didn't Timothy know the 10 commandments? ¿No sabía acaso Timoteo los 10 mandamientos? Yes, of course he did. Claro que sí. Didn't Timothy know the natural laws of God that he's written on our hearts? ¿No sabía Timoteo las leyes naturales de Dios que él ha escrito en nuestros corazones? Yes, of course he did. Claro que lo sabía. But still Paul had to write to him Pero aún así Pablo tenía que escribirle about that special conduct which is required in the church in its worship. sobre esa conducta especial que se requiere en la iglesia y en la adoración. Because the church is the temple of God, Y ya que la iglesia es el templo de Dios, God is present in the church Dios está presente en la iglesia in a special way, de una manera especial. and that's the point of the second passage to which I want you to turn this evening. Y ese es el punto del segundo pasaje que quiero que veamos en esta noche. Please turn to Matthew 18:20. Por favor, vayan a Mateo capítulo 18, versículo 20. You're familiar with the 20th verse of Matthew 18. Ustedes conocen bien este versículo. For where two or three have gathered together in my name, Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, I am there in the midst. allí estoy yo en medio de ellos. But most Christians today Pero la mayoría de los cristianos hoy en día don't understand verse 20. no entienden el versículo 20. They don't understand it or take it in context. No lo entienden o no lo toman en su contexto. To understand Matthew 18:20, you must understand the preceding context. Pero para entender Mateo 18:20 hay que tomar el contexto que lo precede. So read it and keep your Bibles open there while Hiram reads it for us. Así que vamos a leer desde
verse 15. 15 to 20, yes. Vamos a leer del versículo 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. To many, this promise seems to be nothing more than a general promise of God's presence. Para muchos, esta promesa no es sino meramente una promesa general de la presencia de Dios, To any informal gathering of Christians to pray. que se refiere a cualquier reunión informal en la que los cristianos están orando. Nothing could be further from the truth. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Few things could devalue this text in a worse way. Hay pocas cosas que podrían quitarle más el valor a este texto, The promise of verse 20 comes attached to a very plain condition. porque la promesa del versículo 20 viene atada a una condición muy clara. That condition is where 2 or 3 have gathered together in my name. Y esa condición es donde 2 o 3 están congregados en mi nombre. And my assertion is this. Y mi afirmación es la siguiente. These words limit this promise to the formal or public gathering of the people of God. Que estas palabras están limitando la promesa a la reunión formal del pueblo de Dios. Now maybe that's not at first obvious to you, Y quizás eso no es tan evidente para ti a primera vista. but I have four things to say by way of grounding that assertion. Pero tengo 4 cosas que decir para sustentar esta afirmación. And the first ground for my assertion is the context of verse 20. Y la primera base por la que digo esto es el contexto del versículo 20. Surely as you look at your Bibles, you see that from verse 17 on, the passage is talking about the local church. Seguramente al ver sus Biblias se darán cuenta que desde el versículo 17 en adelante el Señor está hablando de la iglesia local It's talking about the discipline of the local church. y que está hablando específicamente de la disciplina en la iglesia local. Context is king in our interpretation of the Bible. El contexto es el rey de nuestra interpretación de la Biblia. And it is this context that must control our understanding of verse 20. Y es este contexto el que debe controlar nuestra interpretación del versículo 20. We cannot come to verse 20, No podemos llegar al versículo 20, ignore the context, ignorar el contexto and interpret it any way we please. e interpretarlo de la manera en que a nosotros nos plazca. This is terrible Bible interpretation. Esa sería una terrible interpretación de la Biblia. But this brings me to the second ground for my assertion. Pero esto me lleva a la segunda base de mi afirmación. And it is this. Y It's es- the connection of verse 20. Y es la siguiente, la conexión que tiene el versículo 20. In my English Bible, the word again appears at the beginning of verse 19. En mi Biblia en inglés, la palabra otra vez aparece al principio del versículo 19. This word means furthermore. Y esta palabra significa además. And when you examine the use of this conjunction again in the Gospel of Matthew, Y si ustedes examinan el uso de esta conjunción otra vez en el libro de Mateo, this conjunction, this word again, emphasizes and expands on something already said. se darán cuenta que esta palabra otra vez enfatiza y expande el significado de lo que se viene diciendo. So when Jesus says in verse 19, Así que cuando Jesús dice en el versículo 19, again I say to you, otra vez os digo, it means he's still talking about the same thing that he was talking about in verses 17 and 18. significa que viene hablando del mismo tema que había hablado en el versículo 17 y en el versículo 18. He's expanding on what the previous context said. Él está expandiendo lo que se había hablado en el contexto.
And the commentators recognize this. Y los comentaristas reconocen esto. Alfred Plummer says, Alfred Plummer dice, the connection is that God is sure to ratify the decision of the congregation. que la conexión es que Dios de cierto ratificará la decisión de la congregación. And this is the meaning of verse 20. Y ese es el significado del versículo 20. And there's something else that confirms all of this. Pero hay algo más que confirma todo esto. There's this web of connections and parallels between verse 20 and the preceding context. Hay una red de conexiones y paralelos entre el versículo 20 y el contexto que lo precede. There is the connection between the 2 or 3 of verse 20 and the 2 or 3 of verse 16. Hay una conexión entre los 2 y 3 del versículo 20 y los 2 y 3 del versículo 16. Verse 19 repeats the reference to heaven and earth of verse 18. El versículo 19 repite la referencia de el cielo y la tierra que se menciona en el versículo 18. And so the great commentator William Hendrickson says, Así que el gran comentarista William Hendrickson dice, note, anything that they may ask relates especially to prayer for wisdom in dealing with matters of discipline. nota que cualquiera cosa que pidieren se relaciona especialmente con la oración, pidiendo sabiduría al tratar con asuntos de disciplina. The promise of the special presence of Christ La promesa de la presencia especial de Cristo is given to support the promise of verse 18 se da para ser un sostén de lo que encontramos en el versículo 18, that church discipline finds a divine confirmation in heaven. que la disciplina de la iglesia tiene una confirmación divina en el cielo. But there's also another connection between verses 19 and 20 and verses 15 to 18. Pero hay otra conexión entre los versículos 19 y 20 y el versículo 17 y 18. Both are speaking of the assembly of the church. Ambos están hablando de la asamblea de la iglesia. The church is gathered in verse 17 for a case of church discipline, La iglesia está reunida en el versículo 17 por un caso de disciplina. and the same root is used again in verse 20 where Jesus says, where 2 or 3 are gathered together in my name. Y la misma idea es la que encontramos cuando el Señor dice, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre. It's the same gathering of the church mentioned in verse 17 Se trata de la misma reunión que se menciona en el versículo 17. that is found in verse 20. Es la misma que vemos en el versículo 20. But there's another reason to see the connection between verse 20 and the preceding context. Pero hay otra razón por la que podemos ver esa conexión entre el versículo 20 y el contexto que lo precede. The promise of verse 20, it comes attached, as I said, to a specified condition. La promesa, como he dicho, del versículo 20 viene unida a una condición. It is attached to a gathering, Jesus says, in my name. A la que Jesús se refiere a una reunión en su nombre. Matthew 10:41 provides a parallel use of this idea of in my name. Mateo 10:41 nos da un uso paralelo de esta frase. He receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. What does it mean to receive a prophet in the name of a prophet? ¿Qué significa recibir a un profeta por cuanto es profeta? It means to receive him in his official character as a prophet. Significa recibirlo en su oficio como profeta. The prophet may be your friend, El profeta puede ser tu amigo, but you're not receiving him because he's your friend. pero no lo estás recibiendo por ser tu amigo. The prophet may be your brother, El profeta puede ser tu hermano, but you're not receiving him because he is your brother. pero no lo estás recibiendo porque es tu hermano. You're receiving him because he's a prophet. Lo estás recibiendo por cuanto es profeta. In his official character as prophet. Se trata de su carácter oficial como profeta. And even so, Y incluso in Matthew 18:20, it is not any gathering of men,
En Mateo 18:20 no es cualquier reunión de hombres la que encontramos, or even any gathering of Christians, o incluso cualquier reunión de cristianos, which forms the specified condition of this promise. la que forma esta condición especial para la promesa. It is a gathering in Christ's name. Es una reunión en el nombre de Cristo. This phrase has reference to the gathering of Christ's people in their official character as his church and under his authority. Esta frase entonces se refiere a la reunión del pueblo de Cristo en ese carácter oficial como su iglesia y bajo su autoridad. And a commentator has said Y un comentarista ha dicho that this gathering in Christ's name que esta reunión en el nombre de Cristo is a synonym for the new society. es un sinónimo de la nueva sociedad. The church is a body of men La iglesia es un cuerpo de hombres gathered together by a common relation to the name of Christ. reunidos por una relación común con el nombre de Cristo. The church is a Christian synagogue. La iglesia es una sinagoga cristiana. Let me see if I can give you an illustration of what I'm talking about. Déjenme darles una ilustración de lo que estoy diciendo. When I was a very young man, Cuando yo era un hombre muy joven, almost too long ago for me to remember, casi tanto tiempo que ya no me puedo acordar, and before I was even a pastor, e incluso antes de ser pastor, I worked in a warehouse with a number of other Christians. trabajé en un almacén con otros cristianos. Most of us had gone to the same Bible college in Grand Rapids, Michigan. La mayoría de nosotros había asistido a la misma escuela bíblica. And of the 6 or 7 guys that worked on the second shift in Central Warehouse, Y de los 6 o 7 jóvenes que trabajaban en el segundo turno en ese almacén, 6 of us were Christians, 6 de nosotros éramos cristianos. and at lunch we would eat together. Y a la hora de la comida, compartíamos o comíamos juntos. We often opened lunch with prayer A menudo comenzábamos la comida con oración and spent the whole time discussing biblical issues. y nos pasábamos todo el rato discutiendo cuestiones de la Biblia. And there were more than 2 or 3 of us. Y había más de 2 o 3. But that was not a gathering in Christ's name. Pero esa no era una reunión en el nombre de Cristo. It was a gathering in the name of Amway Corporation, the company that owned the warehouse. Era una reunión en el nombre de la empresa Amway, que era quien tenía los almacenes. And though we discussed the Bible, Y aunque hablábamos de cuestiones de la Biblia, it was not a gathering to study the Bible. no era una reunión para estudiar la Biblia. It was a gathering to eat lunch. Era una reunión para tener nuestra comida. We were gathered as Amway employees Estábamos reunidos como empleados de Amway and as forklift operators. Forklifts? como operadores de montacargas And not as Christ's official people. y no como el pueblo oficial de Cristo. And here's what I'm saying to you. Y hay aquí lo que les estoy diciendo. We could not claim this promise for our gathering. No podíamos atribuirnos esa promesa para nuestra reunión. This was not a gathering in my name, in the words of Christ. Esa no era una reunión en las palabras de Cristo en mi nombre. Now, it's easy for people to get confused about this. Ahora, es fácil que las personas se confundan en cuanto a esto. Someone disagreed with me and he said this: Hay alguien que estuvo en desacuerdo conmigo y dijo esto: we can pray in Jesus' name anywhere. podemos orar en el nombre de Jesús en cualquier parte. I thought, what does that have to do with it? Y yo pensé, ¿y eso qué tiene que ver? Of course we can pray in Jesus' name anywhere. Claro que podemos orar en el nombre de Jesús en cualquier lugar. It does not take a gathering of the church to be able to pray in Jesus' name. No se necesita de una reunión de la iglesia para orar en el nombre de Jesús. But praying in Jesus' name Pero orar en el nombre de Jesús and gathering in Jesus' y name reunirse en el nombre de Jesús are two widely different things. son dos cosas muy diferentes. Now, that brings me to the fourth reason why I think we must connect verse 20 with the preceding context. Y eso me lleva a la cuarta razón por la que creo que debemos conectar el versículo 20 con el contexto que lo precede. And that fourth reason
brings me to the third passage I mentioned before. Y esa cuarta razón me lleva al tercer pasaje que mencioné antes. We've looked at 1 Timothy 3:15, Matthew 18:20, Hemos visto 1 Timoteo 3:15, Mateo 18:20, and now I want you to look at 1 Corinthians 5:4. y ahora quiero que vean 1 Corintios, capítulo 5, versículo 4. Why 1 Corinthians 5:4? ¿Por qué 1 Corintios 5:4? Because this is Paul's commentary on Matthew 18:20. Porque ese es el comentario del apóstol Pablo acerca de Mateo 18. Paul is clearly referring to Matthew 18:20 in what he says in 1 Corinthians 5:4. Pablo en 1 Corintios 5:4 claramente se está refiriendo a Mateo 18:20. Would you read verses 4 and 5? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Now, can you see the close relationship between these verses and Matthew 18:20? ¿Puedes ver la relación tan estrecha que hay entre estos versículos y Mateo 18:20? In Matthew 18:20, we have, where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst. En Mateo 18:20 se nos dice, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. And Paul is referring to that when he says, in the name of our Lord Jesus, Y Pablo se está refiriendo a eso cuando dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, when you are assembled, reunidos vosotros and I with you in spirit, y mi espíritu, with the power of our Lord Jesus. con el poder de nuestro Señor Jesucristo. He's interpreting Matthew 18:20. Él está interpretando Mateo And the 18:20 parallels are striking. y los paralelos son impactantes. Think about the 5 different parallels between these two passages. Piensen en los 5 distintos paralelos en estos pasajes. Both are dealing with the subject of church discipline. Ambos pasajes están tratando el tema de la disciplina de la iglesia. Matthew 18 and 1 Corinthians 5 are the two major passages about church discipline in the New Testament. Mateo 18:20 y 1 Corintios 5:4 son los dos pasajes principales de la disciplina en el Nuevo Testamento. Both passages call for this discipline to be enacted in a formal gathering of the church. Ambos pasajes llaman a que esta disciplina se ejecute en una reunión formal de la iglesia. Both passages use the exact same Greek word for this gathering. Ambos pasajes utilizan exactamente la misma palabra en griego. Both 1 Corinthians 5:4 and Matthew 18:20 Tanto 1 Corintios 5:4 como Mateo 18:20 refer to this gathering by the Greek word sunago. se refieren a esta reunión con la palabra griega sunago. And fourthly, Y en cuarto lugar, both of these passages speak of this gathering taking place in Jesus' name. ambos describen esta reunión como teniendo lugar en el nombre de Jesús. You see it in your Bibles, right? Lo pueden ver en sus Biblias, ¿no es así? In the name of the Lord Jesus, it says. En el nombre del Señor Jesucristo, dice. This is the same language as in Matthew 18:20. Y ese es el mismo lenguaje que se utiliza en Mateo 18:20. And both speak of the authority by which this gathering can exercise church discipline. Y ambos hablan de la autoridad por la que esta reunión puede ejercer la disciplina de la iglesia. It is the special presence of the Lord Jesus Christ. Es la presencia especial del Señor Jesucristo. It says, the text says, doesn't it? When the power of the Lord Jesus Christ is there. El texto dice, ¿no es así? Con el poder de nuestro Señor Jesucristo estando allí. Just as Christ being in the midst in Matthew 18:20 Así como Cristo estaba en medio de ellos en Mateo 18:20 gave the church the right to exercise church discipline y there, le daba derecho a la iglesia para ejercer la disciplina allí. so the power of the Lord Jesus in 1 Corinthians 5:4 Así el poder del Señor Jesucristo en 1 Corintios 5:4 gives the church the authority to exercise church discipline in 1 Corinthians 5. le da a la iglesia la autoridad para ejercer la disciplina en este pasaje. Here is my point. Aquí está mi punto. The Apostle Paul interprets Matthew 18:20
in exactly the way I've suggested we should interpret it tonight. El apóstol Pablo interpreta Mateo 18:20 exactamente de la forma en la que estoy proponiendo en esta noche. Now, it's always nice to be able to quote some great theologian who supports what you think, right? Y siempre es algo bueno, positivo, poder citar a un teólogo que apoya la postura de uno. And you may say, I've never read it that way. Has anybody else in the church ever read Matthew 18:20 and 1 Corinthians 5:4 as together like that? Porque podrías decir, nunca he leído semejante interpretación. ¿Podrías citar a alguien en la historia de la iglesia que lo haya interpretado así? Yes. Sí. You ever heard the name John Owen? ¿Alguna vez han escuchado del nombre John Owen? John Owen, in his brief instruction on the worship of God, says, John Owen, en su instrucción breve acerca de la adoración de Dios, dice: the Lord Jesus Christ has promised his presence to the same ends and purposes. Así, el Señor Jesucristo ha prometido su presencia para los mismos fines y propósitos. Unto all them that assemble together in his name for the observation of the worship which in the gospel he has appointed. A todos aquellos que se reúnen en su nombre para la observancia de la adoración que Él ha establecido en el Evangelio. So Owen has said that Jesus has promised his presence for the church in order for the church to worship him and to exercise church discipline. Así que Owen está diciendo que Cristo prometió su presencia especial a la iglesia cuando se reúne para ejercer la adoración o la disciplina. Guess what text he quotes at the end of that quotation? Adivinen el texto que él utilizó para apoyar esa conclusión. Matthew 18:20. Mateo 18:20. Well, let me bring this first message this evening to a close with some practical application. Pero ahora quiero llegar al final de este mensaje con alguna aplicación práctica. If God in Jesus Christ is especially present in the assemblies of the church, Si Dios en Jesucristo está presente de esa manera especial en las asambleas de su iglesia, if he's there in the assemblies of his church in a way that he's not elsewhere, si Él está presente en las asambleas de la iglesia de un modo en el que no lo está en cualquier otro lugar, this has tremendous consequences. esto tiene consecuencias tremendas. If this is true, Si esto es verdad, then it makes perfect sense that there should be a regulative principle. entonces tiene un sentido claro, perfecto, que haya un principio regulador. It makes perfect sense that we should conduct ourselves in a different way in the church than elsewhere. Y tiene mucho sentido que debamos conducirnos de una manera distinta en la iglesia de lo que lo hacemos en cualquier otro lugar. The regulative principle of the church is not unreasonable or El irrational, principio regulador de la adoración no es irracional. notwithstanding what Mark Driscoll thought. Notwithstanding what Mark Driscoll thought. Sin importar lo que piense Mark Driscoll. Biblically speaking, Hablando con las Escrituras, if God is specially present someplace, a special conduct is required in that place. si Dios está con su presencia especial en un lugar, se requiere una conducta especial allí. Can you think of any passages that might support that? Pensar en algún pasaje o pasajes que apoyen esta conclusión. When God appeared to Moses Cuando Dios apareció a Moisés in the burning bush, en la zarza ardiente, what did he say to him? ¿qué fue lo que le dijo? Exodus 3:5 reads, Éxodo 3:5 nos dice: then he said, y dijo, do not come near here, no te acerques, remove your sandals from your feet, quita tu calzado de tus pies, for the place on which you are standing is holy ground. porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. And do you remember the occasion Y ustedes recordarán también la ocasión when the captain of the Lord's host appeared to Joshua? cuando el capitán del Señor de los ejércitos se apareció a Josué. What did he say to Joshua then? ¿Qué fue lo que le dijo a Josué en ese momento? Joshua 5:15 reads, Josué 5:15 nos dice:
The captain of the Lord's host said to Joshua, Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: remove your sandals from your feet, Quita el calzado de tus pies, for the place where you are standing is holy. porque el lugar donde estás es santo. Did Moses say, or did Joshua say, ¿Acaso dijo Moisés? ¿Acaso dijo Josué? I wear sandals everywhere. Why can't I wear them here? Yo llevo calzado a todas partes, ¿por qué no puedo usar aquí? Did they say anything so stupid as that? ¿Dijeron algo tan tonto como eso? No. No. And there was a good reason. Y hay una buena razón para eso. The presence of God in a special way La presencia de Dios de una manera especial. meant that that ground was holy ground. Y por eso esa tierra se convirtió en tierra santa. And where the church of Jesus Christ meets, Y en donde la iglesia de Jesucristo se reúne, that is holy ground. allí es tierra santa. Take your sandals off your feet. Quita el calzado de tus pies. Leave behind your human inventions. Deja atrás tus invenciones humanas. Leave behind your human traditions. Deja atrás tus tradiciones humanas. Leave behind your human reasoning. Deja atrás tu razonamiento humano. And worship God in the way commanded in His Word. Y adora a Dios de la manera en que Él lo ha mandado en su palabra. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for the Word of God. Padre, te agradecemos por la Thank you for its teaching being so clear and reasonable. Gracias porque su enseñanza es clara y razonable. And give us all understanding in these things. Te pedimos que nos des entendimiento de estas cosas. And we ask this in Jesus' name. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.